Bien, buenas tardes para todos nuevamente. Me confirman si escuchan con claridad. Sí, señor. Ok, bueno. Sean todos cordialmente bienvenidos a este segundo encuentro sobre lo que es el seminario de habilidades empresariales para profesionales en esta nueva normalidad. Vamos a dar continuidad el día de hoy explicando un ejemplo sobre lo que es el diagnóstico externo, ¿verdad? En el encuentro anterior veíamos claramente qué es la planificación estratégica o qué es la planeación estratégica, las generalidades de la planificación estratégica, y concluíamos que el primer paso era el conocimiento general de la organización, y posteriormente pues ya deberíamos aplicar lo que es ese estudio o ese análisis externo, ¿ok? O análisis del entorno externo, y pues la técnica a aplicar es una auditoría externa. Los instrumentos que se pueden utilizar pues ya sería, por ejemplo, algunas tablas de ponderación, el IPC, ¿verdad?, que es un instrumento de medición que vamos a conocer el día de hoy. Y por supuesto veíamos también lo que es el análisis de las fuerzas de Porter, otro instrumento que nos va a permitir a nosotros pues medir lo que es ese análisis o esa intensidad de nuestra competencia, el nivel de atractividad de la competencia. Entonces, en el ejemplo tenemos el caso de Motors, compañía anónima, por ejemplo, ¿ok? La idea de estos ejercicios, que por supuesto son un caso práctico, son bastante relativos y tienden a ser subjetivos de cierta manera. Es decir, las ponderaciones, algunas descripciones, indicadores, van a depender sobre todo de la experticia que tenga el auditor en el área, ¿ok? Es decir, si la persona conoce mucho en materia de esa industria, fabuloso, esas son las personas que tienen que generar la auditoría externa en ese aspecto. De lo contrario, pues entonces vamos a generar ciertas debilidades agregadas a la auditoría y que no van a generar entonces con claridad lo que realmente está otorgando pues esos factores externos que van a terminar siendo amenazas u oportunidades en tal sea el caso. Bien, entonces en el ejercicio lo primero que nosotros debemos mostrar es una descripción detallada de la empresa, como pueden observar acá. Bien, en la actividad que ustedes van a desarrollar ya hay un ejemplo, es decir, hay un caso allí donde ustedes igualmente van a leer. Las personas que quieren generarlo sobre una empresa que ya está en marcha, es decir, no como un caso ficticio, sino una empresa en marcha, perfecto. Pero entonces ustedes deberían como primer paso generar este análisis descriptivo de la empresa, ¿ok? Es decir, detallar paso a paso en qué consiste la empresa y qué es lo que la empresa ha venido haciendo, qué es lo que la empresa espera hacer. Se pueden guiar, por supuesto, de este ejemplo que yo les coloco aquí en cuanto a la redacción, en cuanto a la cantidad de párrafos, los requerimientos, algunos requerimientos esenciales que vamos a necesitar, ¿bien? Pero pueden aplicarlo a cualquier empresa de su conveniencia. Entonces nos dice que Motors es una empresa dedicada al servicio mecánico para vehículos, ¿ok?, del año 95. Fíjense entonces que ya me están hablando aquí un poco sobre el sector en el cual está abarcando esta empresa. Es el sector mecánico, ¿verdad? Pero específicamente se especializa en lo que es vehículos o reparación de vehículos del año 95 en adelante. Es decir, que si nosotros empezamos a estudiar ya nuestra competencia y existen algunos talleres mecánicos o empresas mecánicas que reparen vehículos que sean del año 94 hacia abajo, para nosotros ellos no son competidores directos porque ese tipo de clientes nosotros no somos capaces de atenderlos, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Para eso me están dando ese detalle aquí, específicamente del año 95 en adelante. Ustedes también tienen que ser muy específicos con el producto o servicio que están ofreciendo. Entonces dice que ha iniciado un análisis del modelo de las 5 fuerzas de Porter en este sector de talleres automotrices. Sin embargo, todavía no ha concluido el impacto que tienen dichas fuerzas en la industria. Se trata de una industria donde se presenta una alta lealtad a la marca, ¿ok? Aquí nosotros tenemos que ir asociando lo teórico que ya veíamos, ¿verdad?, con el ejercicio, y debemos subrayar o resaltar, ir marcando esas palabras clave que son para nosotros datos esenciales en el proceso de una auditoría externa. Fíjense que aquí ya me están afirmando que esa industria presenta alta lealtad a la marca.
Veíamos nosotros que esa alta lealtad a la marca significa que las personas a veces o generalmente no van por el precio, sino realmente por la calidad o el posicionamiento que ya tiene esa marca en el mercado. ¿Ok? Y eso ocurre, por ejemplo, cuando nosotros vamos a adquirir harina de maíz precocido. Cuando nosotros vamos a adquirir harina de maíz precocido, nosotros no lo mencionamos de esa forma, sino decimos, por ejemplo, harina pan. Y ya estamos dando esa lealtad a la marca pan, a pesar de que estemos comprando algún otro producto de cualquier otra marca. ¿Ok? Entonces, eso es lo que representa la alta lealtad a la marca. Y a pesar que el cliente por X o Y circunstancia compra otro producto de otra marca, ya posiciona la conceptualización del producto como el nombre de esa marca. O igual el atún, entonces nosotros generamos a veces el nombre del atún. O la mayonesa, de una vez la asociamos con una marca. ¿Bien? Ok, entonces, así como también una gran cantidad de clientes, eso también es otro dato, es decir, es una industria en donde la demanda es alta, ¿ok? Es lo que nos están indicando aquí. Principalmente que se ha motivado a un incremento en la demanda que se ha presentado como consecuencia a la relación del bolívar con respecto al peso colombiano. Los consumidores de nacionalidad colombiana se han visto en la ocasión de beneficiarse al satisfacer sus necesidades en Venezuela. ¿Ok? Es decir, cuando existe ese trasfondo económico de lo que es el cambio de una moneda con la otra, pues generalmente, a veces donde sale mucho más económico adquirir ese servicio es donde se va a incrementar la demanda. ¿Qué significa esto? Bueno, para nadie a veces es un secreto que se pueden llegar a comercializar ciertos productos de una nación con la otra porque tiende a salir mucho más rentable para el consumidor. Entonces, esa desviación o esa variación que existe entre una moneda y la otra es lo que está generando que haya un aumento en la demanda de este servicio. ¿Ok? La creciente inflación en el país ha generado un aumento en el costo de los insumos necesarios, como las partes, repuestos, herramientas y por supuesto también la mano de obra, ¿verdad? Para prestar este servicio. Esto ha traído como consecuencia el incremento en los precios que debe pagar el cliente para recibir ese mismo servicio. Okay. Nosotros lo estamos viendo desde cierta manera como un fortalecimiento en lo que es la moneda, ¿ok? Porque básicamente, pues ahorita todos los precios se están manejando en monedas mucho más fuertes que el bolívar para tratar de estabilizar ese impacto que nos está generando la inflación. Bien. A su vez, se ha generado una disminución en el poder adquisitivo del venezolano, quien en muchos casos prefiere dejar pasar el arreglo de su vehículo por no poseer el dinero para su reparación. Por otro lado, se encuentra la política cambiaria en Venezuela entrelazada con la baja producción del país, lo que ha obligado a Motors a la adquisición de divisas a una tasa oficial variante e incluso en un mercado paralelo que incrementa el valor del servicio para la obtención de los insumos necesarios, afectando esto en gran medida la calidad y la cantidad de repuestos que la empresa puede adquirir, infiriendo en el servicio de sus clientes. Las altas tasas de interés afectan al negocio, ya que influyen tanto en sus propios costos directos como en la capacidad de sus clientes para pedir préstamos. La baja presencia de materia prima e insumos sustitutos en los procesos relacionados con los talleres automotrices, así como la poca cantidad de proveedores que existen en ese sector. Fíjense que aquí hay otro dato en función de la cantidad de proveedores que existen en ese sector. Nos dicen que es muy poco, o sea que esto ya me está tendiendo a explicar que el poder que tienen los proveedores en esta industria va a tender a ser alto porque son muy reducidos, ¿ok? Ha incrementado considerablemente el poder del proveedor en la industria. Fíjense que, sin embargo, aquí no lo están resaltando. Las regulaciones gubernamentales, sin duda alguna, perturban la creación y el mantenimiento de las empresas en el país. En el caso de Motors, se ha visto fuertemente afectada por la regulación, por ejemplo, en ese caso, laboral, lo cual, pues, dificulta, por ejemplo, generar los despidos de un empleado que a veces los empresarios pues tienden a decir, bueno, vamos a reducir costos o gastos y lo primero que pensamos es en el despido de los trabajadores. Fíjense que pues eso está limitado y aún más en esta situación de pandemia, cuando también estamos bajo un decreto de
inamovilidad laboral, ¿ok? Aunque este, pues, no cumpla a cabalidad sus labores. Luego dice, los avances tecnológicos han generado la disponibilidad de tecnología en el mercado, y lo hemos visto, porque nos está arropando el aspecto del comercio electrónico, nos está arropando esa globalización hacia lo virtual, hacia que las compras, los procesos de pago, pues se lleven mediante plataformas. Entonces, esos son los avances tecnológicos a los cuales debemos estar incluidos. Sin embargo, el proceso de este servicio podemos verlo desde el punto de vista de delivery como que, como que la empresa pudiese ofrecer, ¿verdad? Un equipo, un kit mecánico que se traslade hasta donde usted está accidentado, hasta donde usted está presentando o hasta su hogar, y básicamente allí le preste ese servicio. Pudiese ser en este momento de pandemia. Bien, por eso es que todas las organizaciones deberían pensar en lo que es la prospectiva tecnológica del mercado. Es decir, vamos hacia allá. Empresas que no cuenten ahora con redes sociales, empresas que no tengan plataformas digitales, páginas web, pues básicamente dicen que no existen, ¿ok? Porque no están en la nueva normalidad, en la nueva era tecnológica que nos arropa en este mercado. Entonces nos dice que, sin embargo, la empresa, ¿ok? Con estos avances tecnológicos les ha permitido disminuir el tiempo de reparación de los vehículos y por ende aumentar la capacidad de atención de sus clientes. ¿Ok? Bien. Luego entonces, nos muestran aquí, como consecuencia de las altas tasas de desempleo que se presentan actualmente en el país, se ha generado alta oferta de trabajo. Es lógico, ¿verdad? Las mismas consecuencias que nos han traído esta crisis sanitaria, pues ha generado que, por ejemplo, se oferte o el empleo aumente de cierta manera. Les comentaba yo a un grupo de estudiantes que podemos aplicar una de las teorías que nos dice, generalmente cuando hay más recesión, generalmente cuando hay más crisis, la oferta de trabajo tiende a aumentar. Y hay personas que quedan como consternadas y dicen, pero ¿por qué? A lo mejor porque, por ejemplo, ¿por qué los altos niveles de inflación me van a favorecer la oferta laboral? Lógico. Cuando entramos en crisis, los sueldos y salarios se ven, ¿verdad?, destruidos totalmente en el poder adquisitivo y muy pocas personas van a querer ingresar a una oferta de trabajo formal. Entonces se van a dedicar a lo que es la economía informal y las empresas que son formalmente constituidas van a necesitar mano de obra y no la van a conseguir porque las personas no van a lograr cubrir sus necesidades con un sueldo básico. Bien, entonces es allí en donde efectivamente, como la inflación va a destruir el poder adquisitivo, también lo va a destruir desde el punto de vista de sueldos y salarios y entonces la oferta laboral aumenta porque las empresas empiezan a buscar trabajadores. ¿Ok? Nos dice que, sin embargo, se ha presentado el fenómeno que el personal no dura mucho tiempo en un trabajo específico, puesto que han visto mejores beneficios en algunos actos, como les comentaba acá, informales, ¿verdad?, que se han suscitado en los últimos meses. Se considera que las empresas que pertenecen a este sector, ¿verdad?, poseen una ventaja en cuanto a costos por haber sido construidas y equipadas con años de anticipación. Efectivamente, esa es una ventaja. Son empresas que generalmente no requieren inversión continua en maquinarias o equipos, ¿ok? Entonces, es lo que nos presenta aquí el texto. ¿Okay? Sin embargo, las barreras de salida del sector tienden a un valor medio. ¿A qué se refiere esto de barreras de salida del sector? Es decir, que las empresas puedan liquidarse con facilidad o que una empresa pueda cerrar con facilidad. Entonces significa que es un valor medio, es decir, ni es muy fácil, pero tampoco es muy complejo. Realmente dependerá de la situación financiera, ¿ok?, interna y de la situación económica o macro, ¿verdad?, económica del lugar en donde esté ubicada esa empresa. Nos dice que incitando a las empresas a permanecer en el mercado. Por otra parte, Motors aplicó encuestas a una muestra de 15 clientes para conocer su nivel de satisfacción. Aquí nos están hablando ya, ¿verdad?, implícitamente de lo que es el IPC, lo que veíamos en el encuentro anterior. ¿Qué es el IPC? El índice de percepción del cliente, ¿ok?, que lo veíamos interno y externo, ¿ok? Entonces, el índice de percepción del cliente, recordemos que es una herramienta que nos permite a nosotros medir efectivamente ese nivel de satisfacción del cliente, ya sea interno, que son nuestros trabajadores, o externos, como los propios consumidores, pero también podemos incluir ahí nuestros proveedores. Considerando los siguientes factores relevantes del servicio. Entonces dice, puntualidad en la entrega del servicio. Ojo con esto. Como estamos
generando una auditoría externa en este momento, pues estos clientes a los que se refiere el ejercicio son clientes externos, es decir, que va al IPC externo, ¿verdad? Por eso los factores son puntualidad en la entrega del servicio. Yo le voy a preguntar a mis clientes, ¿verdad? Si consideran entonces que es sencillo, ¿verdad? O que soy puntual en la entrega del servicio como tal. A eso es lo que se refiere básicamente este primer factor. Y es uno de los factores que ustedes deberían considerar en todo lo que son las empresas. Y aún más, ¿ok? En esta nueva normalidad con respecto a la entrega de los servicios que se está aplicando, por supuesto, la parte de los servicios delivery, ¿ok? Entonces, hay empresas que ya empiezan a competir por la puntualidad en la entrega del servicio, porque si yo quiero, por ejemplo, un alimento X o Y, por ejemplo, una hamburguesa y la voy a pedir en X empresa y en otra empresa, ¿verdad? ¿Qué ocurre si una me demora más que la otra? Puede llegar el producto frío. Entonces me está generando a mí que si yo quería saciar la necesidad de hambre, porque tenía bastante hambre, entonces al llegar el producto y está frío, tengo que volverlo a calentar y va a retrasar. En cambio, la que llegue o cuente, por ejemplo, porque a veces no es solo la puntualidad, sino vamos a ver ya más adelante en cuanto a la calidad. A veces yo puedo demorar un poco, pero cuento con recipientes que mantienen las condiciones del producto y entonces eso también me genera un plus o valor allí, ¿ok? Entonces, primero, puntualidad en la entrega de servicio, los precios, la calidad del servicio, variedad de servicios ofrecidos, la atención respetuosa y amable con el cliente, ubicación del taller, el fácil acceso del taller, la rapidez de respuesta a las solicitudes, el funcionamiento adecuado de los equipos y herramientas que se utilizan, buena condición en el área de trabajo, calidad de los repuestos que utilizan, lugar cómodo. Fíjense que ahí me está mencionando todos los factores que yo tomé en cuenta para preguntarle al cliente. Ojo, ¿son los únicos factores? No. ¿Siempre tengo que aplicar estos factores? Tampoco. Pero sí puedo hacer una mezcla de un factor con otro, ¿verdad? Por ejemplo, puntualidad deberíamos tomarla en cuenta, calidad deberíamos tomarla en cuenta, pero a lo mejor calidad en los repuestos no, porque si no es una empresa de este sector no me va a servir ese factor. Entonces yo debería tomar en cuenta otro factor. ¿Ok? Dependiendo del tipo de empresa. Pero lo que sí es posible y lo que yo les recomiendo a ustedes como futuros gerentes, como futuros contadores, administradores, es que logren determinar, ¿verdad? Una cantidad de factores amplia que les garantice esa diversidad en la opinión que tiene el cliente. Porque yo tampoco puedo limitar el cliente o generar unos factores que al momento de responder el cliente se vea obligado a decir que es positivo. Okay, la idea de esto no es obtener siempre respuestas positivas, sino ver cómo podemos mejorar en el tiempo con respecto a esa percepción que tiene mi cliente. ¿Okay? Luego me dice, los resultados de ese IPC se muestran en la tabla 1. ¿Bien? Y luego dice, un estudio hecho por la organización permitió conocer que sus principales competidores son, y nos dice aquí, Taller Operelli y Multiservicios Vivas. Entonces, fíjense, para nosotros hacer esta auditoría externa tenemos, ¿verdad? O debemos tener claro nuestros competidores. Por eso en la clase anterior hablábamos de productos sustitutos y hablábamos de la parte competencia, porque yo realmente tengo que conocer quiénes son mis verdaderos competidores, en qué sector estoy, pero quiénes realmente compiten en el sector geográfico donde yo me encuentro en función de mi misión. Si yo estoy ubicado en el municipio San Cristóbal, calle 12 con carrera 14 y 15, yo tengo que, ¿verdad? Visualizar mis primeros competidores son los que estén en esa misma zona y posteriormente voy ampliando ese sector geográfico. ¿Bien? Ok, entonces luego nos dice, ¿qué se requiere, por ejemplo, en este caso? La idea es que ustedes aprendan a generar un análisis, ¿verdad? Tanto en impacto como intensidad de las 5 fuerzas de Porter o las 5 fuerzas de competitividad de la industria. Efectivamente, ¿qué nos va a arrojar esas fuerzas de Porter? El nivel de atractivo de esa industria. Después vamos a generar factores claves de éxito y elaborar una matriz del perfil competitivo, ¿ok? Para, por último, entonces sí, tener factores externos clave que nos permitan generar una matriz de evaluación de factores externos. ¿Qué vamos a concluir entonces aquí? ¿Quiénes van a ser nuestras amenazas y quiénes van a ser nuestras oportunidades que nos vamos a llevar a la planificación estratégica y, por ejemplo, al momento de aplicar una matriz FODA o una DOFA? Fíjense que no es tan sencillo, ¿ok? Hasta ahorita apenas hemos visto auditoría externa,
¿ok? Y debo hacer todos estos pasos para nosotros llegar a encontrar una matriz de evaluación de factores externos real, ¿verdad? Técnicamente y metodológicamente correcta, que me permitan a mí justificar de dónde estoy sacando yo mis estrategias. ¿Bien? Entonces veamos, tenemos los resultados que de esta manera ustedes pueden presentar los resultados que obtengan de las encuestas, ¿ok? Aquí tengo los factores relevantes. Fíjense que en el texto, en mi caso, yo los marqué con letra, por ejemplo, A, B, C. Entonces yo lo que hice en la tabla fue simplemente colocar una leyenda como que A, B, C, ¿verdad? Y entonces yo decía, este factor A ya sé que viene a ser, entonces, por ejemplo, la puntualidad en la entrega de servicio. Y así sucesivamente para yo entender a qué corresponde cada uno de estos factores relevantes. Realmente, sí, la dinámica de la tabla, la forma de la tabla depende de cada uno de ustedes. Lo importante es que en mi caso yo la entienda, ¿ok? Como el dueño de la empresa, como la persona a la que ustedes le van a entregar ese informe estratégico, se pueda entender, pero también que lo entiendan ustedes para que facilite el momento de la exposición o explicación de ese informe, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí tengo por ejemplo, el primer factor me dice una ponderación porcentual. ¿Qué significa? Bueno, que el 9,8%, ¿verdad? Considera entonces que es un factor realmente importante, que es relevante, ¿ok? Y así sucesivamente yo voy marcando quiénes fueron los factores que son más relevantes para el cliente. Yo le preguntaba al cliente, ¿cree usted que la puntualidad en la prestación de servicio es importante, muy importante, medianamente importante? Entonces, ellos van marcando. A los que consideran que es muy importante, es los que yo voy marcando aquí en amarillo. ¿Por qué? Porque son los que obtuvieron los valores más altos. Significa para mí como empresario que entonces son los factores en los cuales yo tengo que generar ventajas competitivas. Son los factores en los cuales yo tengo que poner el ojo allí y decir, esto me puede permitir a mí ser estratégico como factor de atención al cliente. Entonces, fíjense, en este ejercicio, ¿qué concluimos? Miren, el factor A, el factor C, el factor D, H, I y K. Son los 6 factores más relevantes que yo obtuve en el IPC externo. Es decir, que si yo cuido como gerente, si yo cuido la puntualidad en la entrega del servicio, porque efectivamente en esta industria ocurre mucho, que me dicen en 3 días está listo y cuando llego a los 3 días ni siquiera lo han revisado, entonces ya eso genera molestia. Entonces puntualidad en la entrega del servicio. El factor C también fue muy importante, que es la calidad del servicio, efectivamente, ¿verdad? Que no se vuelva a dañar en el tiempo. El factor D, veíamos en el factor D, variedad de servicios ofrecidos. ¿Por qué? Porque recordemos que es mucho más fácil yo llegar a una organización la cual me ofrece todo lo que yo necesito, o en este caso lo que mi vehículo necesita, ¿verdad? En puntual entrega, en calidad del servicio y en precios accesibles. Entonces, eso es un factor que yo debo tomar en cuenta. Bien, y así más o menos, pues ustedes van a ir revisando quién es el factor H, el factor I y el factor J. Pero es importante entonces que ustedes consideren, ¿verdad? Que tenemos 6 factores externos relevantes en consideración del IPC. Eso es lo que nos arroja esta tabla. Luego dice desempeño, ¿ok? ¿Qué es el desempeño? Entonces el desempeño es cómo lo estoy haciendo yo. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Una cosa es la ponderación, ¿verdad? De la relevancia o la importancia del cliente con respecto a ese factor, y otra cosa es cómo yo lo estoy haciendo. El desempeño con base a 1, ¿ok? Entonces fíjense, ¿cómo soy yo puntual? 0,893, es decir, un 89,3%, ¿verdad? De los clientes piensa que realmente somos puntuales en la entrega. Vamos con el siguiente factor relevante, 0,866. 0,76. ¿En dónde debo yo colocar, verdad, la mayor atención aquí? Fíjense, en el que tiene el menor desempeño de los 6 que son los más relevantes. Entonces, en este caso, miren que es aquí el D, ¿verdad? Porque el D es un factor relevante, pero tiene el menor desempeño de los 6, ojo, ¿ok? De los 6 que ya vimos que eran los relevantes en el IPC. Entonces yo me vengo y digo, vamos a ver cuál es el D. El D veíamos que dice variedad de servicios ofrecidos. Entonces allí nosotros no estamos llenando a totalidad al cliente en función de lo que él espera en la variedad de servicios ofrecidos. ¿Qué me está generando a mí este factor? Un nicho de mercado. Un nicho de mercado que me permite generar un estudio de mercado a posteriori para yo decir, mire, ¿qué son los servicios o cuáles son los servicios que el cliente necesita en mi taller? En este caso, ¿ok? Y en función de eso, entonces aprovechar esas necesidades, esos requerimientos y aumentar, por supuesto, ventas, calidad y todo lo demás concerniente a los aspectos financieros. Bien.
Podemos hacer una conclusión, nos dice, los factores que están en amarillo pues representan aquellos de mayor importancia para el cliente, ¿verdad? Los de menor desempeño. Ahora una pregunta que ustedes es probable que me hagan. ¿De dónde sale este desempeño por ponderación? Porque a lo mejor en el ejercicio que ustedes van a desarrollar esto no aparece. Esto no es otra cosa que efectivamente multiplicar la ponderación por el desempeño. ¿Ok? Nosotros multiplicamos 9,8 por 0,893, multiplico 816 por 0,826 y de ahí voy sacando un desempeño por ponderación. Bien, lo ideal, por supuesto, es ver que todo esto se asemeje más al valor de relevancia que me están otorgando los clientes. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿O hemos entendido esta primera parte del índice de percepción del cliente externo? Sí, porque si quisiera escucharlo, sí. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Porque como el ejercicio es bastante amplio, para irlo desarrollando, ir aclarando las dudas a medida que vayamos explicando el ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Ajá. ¿Quién? Profe. Sí, dígame. Ajá, profe, una pregunta. Los valores iniciales, ¿a dónde se hallan? O sea, ¿Cuál? los que están en la primera fila. ¿Los que dicen ponderación? Ajá, sí. Por ejemplo, allí yo puedo obtener una simple proporción. Yo puedo decir de 15, 10. ¿Sí? Entonces yo divido 10 entre 15 y ahí saco una ponderación. De los 15 clientes que yo entrevisté, 10 consideran que es importante. Entonces yo divido 10 entre 15 y ahí me da un porcentaje. ¿Ok? Claro, lo multiplicas por 100 y ahí te da el porcentaje. ¿Bien? Ah, ok. Y allí sucesivamente multiplico entonces Eso es correcto. lo que... Luego el factor B, por ejemplo, en el factor B yo pude tener 8 de 15, 7 de 15 y así sucesivamente. ¿Bien? Perfecto, está bien. Ok. Esa era mi duda. Tranquila. Bien, entonces continuamos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora nos dice resultados del IPC externo. IPC externo, entonces dice, el cálculo del IPC externo arrojó un valor de 77.65. ¿De dónde sale ese valor? Eso no es otra cosa que nosotros debemos entonces sumar todos los desempeños por ponderación. ¿Ok? Al nosotros sumar todos los desempeños por ponderación nos va a dar un número. En este caso, 77,65. ¿Cómo sé yo qué representa esa cantidad? ¿Cómo sé yo que realmente es diferenciador? Bueno, vamos a la teoría. En la teoría de la clase anterior veíamos los intervalos del IPC. Y aquí está clasificado. Si da entre 1 y 55, estamos críticos, ¿verdad? Y eso qué era lo que nos representaba, que la empresa está mal, en malas condiciones y ni siquiera conoce que está en esa condición. Si nos da entre 56 y 75, era estable. En este caso, como nos da 77,65, estamos en el tercer intervalo, que nos dice que es diferenciador. ¿Qué concluimos? La empresa está bien, pero puede mejorar y nos hemos dado cuenta de eso al momento de analizar los resultados del mismo IPC. Porque fíjense que a pesar de todo, ¿verdad? El desempeño del valor del factor más relevante es 70.6%. Tampoco estamos tan mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mejorar. ¿Ok? Mejorar en esos factores. Ok, luego nos dice lo que constituye una fortaleza menor, ¿verdad? ¿Por qué es una fortaleza menor? Porque efectivamente, si nos vamos nuevamente a la teoría, dice, la empresa está bien. Al estar bien, yo considero fortaleza menor. Sin embargo, se los explico de cierta manera. ¿Qué es? Como es parte interna de mi organización, ¿verdad? La atención del cliente, la puntualidad y todos esos factores, ¿ok? Que son relevantes, pero para el cliente, pero que dependen de mí como empresa, entonces yo digo, perfecto, si estoy en el intervalo número 3, que es diferenciador, eso va a representar para mí una fortaleza, pero en menor nivel. ¿Por qué? Porque tengo que mejorar. Si estuviese en el intervalo, en el último intervalo de 91 a 100, entonces eso sí va a representar para mí en ese caso una fortaleza mayor, ¿ok? Porque efectivamente ya estoy dentro de una ventaja competitiva. Si estoy en el primer renglón, que es entre 1 y 55, ya empezaríamos a hablar entonces de debilidad, una debilidad mayor, ¿ok? Y si lo estoy en el segundo intervalo, una debilidad, ¿de qué tipo? Entonces sería una debilidad menor. Ahora, me imagino que se estarán haciendo la siguiente pregunta. Dirán, pero ¿por qué el profesor está hablándonos en estos momentos de fortaleza o debilidades si estamos haciendo es la auditoría externa? Y hemos conversado que en la auditoría externa
a lo que vamos a concluir son amenazas y oportunidades. Es así, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que implícitamente este IPC externo nos arroja fortalezas y debilidades. ¿Por qué? Porque, claro, se llama IPC externo y lo aplico en la auditoría externa porque es a clientes externos a la empresa, pero ¿de qué van a depender realmente la opinión de los clientes? De cómo lo estoy haciendo internamente. Entonces, solo en este IPC yo puedo tomar esos tips o esos datos para la auditoría interna, que es el siguiente paso. ¿Ven? Entonces, ojo con eso. De aquí, de mi IPC, yo puedo sacar si realmente son fortalezas o no son fortalezas, es decir, fortalezas y debilidades, pero ojo, eso no significa que en la auditoría externa se estudien fortalezas y debilidades, no, simplemente es un catalizador que nos va a generar el IPC, en este caso, externo. Bien, ok, entonces continuamos. Vamos ahora a la parte de las fuerzas de Porter. Ya analizamos el IPC, ¿verdad? Concluimos el IPC y nos dimos cuenta que somos diferenciadores y que por lo tanto, pues eso nos constituye una fortaleza menor. Perfecto. Ahora, para lo que es las fuerzas de Porter, aquí yo les dejo una leyenda, ¿ok? De cómo se analiza. De todas maneras, ya lo habíamos visto el encuentro anterior. Si yo marco una flecha hacia arriba, es porque el factor es alto, ¿ok? Si yo marco una flecha hacia abajo es porque ese factor es bajo. Si yo coloco entre paréntesis un signo negativo, significa que eso es negativo para la industria. Mientras que si coloco el signo positivo, pues representa que es positivo para la industria. Recordemos que debo observar desde el punto de vista de la industria, no desde el empresario. ¿Ok? Sino, ¿será eso positivo o será eso negativo para la industria? Eso es lo que yo tengo que preguntar. Bien, entonces aquí tenemos, por supuesto, ya la respuesta de esas 5 fuerzas de Porter. Pero yo quiero que ustedes vean cómo es la simbología y de dónde sale también estos datos, de dónde sale esta proporción. Entonces, fíjense, veíamos una de las primeras fuerzas de Porter es la entrada de nuevos competidores, ¿verdad? Explicábamos que esa entrada de nuevos competidores no es otra cosa, pues, esa facilidad, ¿verdad? O dificultad que tienen otras personas de entrar a competir en esa industria. Entonces veíamos, por ejemplo, economía de escala. ¿Qué era la economía de escala? La alta inversión que yo debo hacer, ¿verdad? Para entrar en esta industria. ¿Cómo la estoy categorizando aquí? Con una flecha hacia abajo porque significa que es un factor bajo. Es decir, para yo incursionar en esa industria no necesito una alta inversión. Y lo hemos visto, por ejemplo, en esta nueva normalidad, cuando básicamente hasta en un garaje de cualquier casa podemos nosotros prestar servicios mecánicos, si lo conocemos, autolavado de vehículos, entre otros servicios. Bien, entonces, eso es competencia. Ahí está, es baja la economía de escala. Ahora, ¿eso cómo es para la industria? Es lo que yo estoy marcando aquí entre paréntesis. ¿Será que sea baja la economía de escala es bueno o malo para la industria? Es malo y por eso lo marco negativo. Ojo, para la industria es malo. ¿Por qué? Porque significa que las personas fácilmente pueden entrar con respecto a la economía de escala porque no tienen alta inversión. Ahora, ojo, para mí, que soy el que quiero montar otro taller mecánico o el que estoy incursionando allí, a lo mejor tiende a ser positivo porque efectivamente tengo facilidad, no necesito mucha inversión, puedo incursionar allí. Para mí es positivo, pero para la industria, es decir, ese conjunto de empresas que ya están allí, eso es negativo. ¿Ok? ¿Vamos bien con eso o hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente, la lealtad a la marca. Nos los decía la descripción del ejercicio, ¿verdad? Que cómo era la lealtad a la marca en esta industria, alta. Entonces, por eso la flecha va a apuntar hacia arriba. Ahora, que exista alta lealtad a la marca, ¿es positivo o negativo para la industria? En este caso es positivo, porque eso significa que les va a dificultar a la persona ingresar allí. A pesar, entonces, vamos concluyendo, a pesar de que es fácil ingresar por la economía, es difícil entrar a competir por la marca. ¿Ven? Porque ya las personas que están allí, es decir, los clientes o la demanda existente ya tiene una marca posicionada. Luego, ¿qué viene? Los requerimientos de capital. Entonces, ojo con los requerimientos de capital. ¿Qué significan los requerimientos de capital? Bueno, capital, al momento de nosotros constituirla formalmente, entonces, ¿qué requerimientos de capital vamos a necesitar? ¿O qué trámites o el costo de los trámites de inversión? Bueno, esos son altos costos, ¿verdad? Lo que significa que es positivo para la industria.
por eso les vuelvo a repetir, a veces cuando ustedes dicen, pero ¿por qué si son muy elevados los costos, eso es positivo? Claro, es positivo porque le está dificultando la entrada de nuevos competidores, ¿ok? Regulaciones gubernamentales son muy bajas, ¿ok? Lo que significa que eso es negativo para la industria. El cambio por parte del consumidor es muy bajo, lo que significa también que es negativo para la industria. ¿A qué significa el cambio? Por supuesto, si nosotros tenemos una necesidad de un servicio mecánico y que en X localidad, ¿sí? Yo voy a ir al que esté más cercano. Voy a ir al que me preste servicio porque tengo que cubrir mi necesidad. No voy a esperar tampoco a el que vive 3 cuadras más allá o en otra ciudad. Efectivamente. Entonces, a eso significa el cambio por parte del consumidor, que a lo mejor en algún momento lo que se conoce como el mercado no penetrado pueda llegar a ser un mercado penetrado. Pero ¿cuál es la fortaleza que podemos tener allí? Que cuando esa persona pruebe a mi competencia, no le satisface la necesidad y dice, no, yo igualmente me quedo con el otro. ¿Ok? Bien, y así más o menos. ¿Qué debemos hacer ahora para nosotros poder concluir aquí lo que vemos que dice medio con tendencia alto favorable o esto que dice débil positivo? Bueno, lo que debemos hacer es una simple como suma algebraica. Nosotros decir, bueno, ¿será que aquí hay más cosas positivas o más cosas negativas? ¿Será que esto realmente terminará siendo bueno o terminará siendo malo? Fíjense que si yo empiezo a contar, yo digo, mire, tenemos un negativo, 2 negativos y 3 negativos. Y por la otra parte tenemos un positivo, 2 positivos, 3 positivos. O sea que terminamos a hacer como un equilibrio, ¿no? Tiene 3 positivos y 3 negativos. Pero sin embargo, yo tengo que tomar una decisión. O será positivo o será negativo. Entonces, en mi caso, yo lo considero que termina siendo positivo para la industria, pero débil. Es decir, la entrada de nuevos competidores puede llegar a ser medianamente fácil de ingreso. ¿Ok? A eso yo lo estoy considerando. Ojo, porque también les hablaba al principio de la subjetividad. A lo mejor otra persona coloca que es negativo. ¿Ok? Válido. Lo importante es que nosotros justifiquemos desde qué punto de vista lo estoy observando. Porque yo le puedo decir igualmente al cliente, mire, sí, a lo mejor es negativo porque facilita la entrada de los nuevos competidores, pero de forma débil también. ¿Ok? Entonces, desde las dos perspectivas yo lo puedo visualizar. ¿Bien? Ahora, nos vamos, por ejemplo, al poder de negociación de los proveedores. Entonces, en el poder de negociación de los proveedores encontramos la concentración de los proveedores. Nos las decía la descripción del ejercicio. Tiene alta concentración de proveedores. Que haya alta concentración de proveedores termina siendo negativo para la industria, ¿verdad? Porque efectivamente, ¿qué significa? Que los proveedores están muy centralizados y entonces yo voy a terminar dependiendo de ellos. Entonces eso es negativo para mí, ¿ok? Luego, posibilidad de integración vertical hacia abajo. ¿Qué significa esto? La posibilidad de que mis proveedores se conviertan en competidores. Y eso dice que es o termina siendo alto, claro, porque básicamente esas personas que pueden distribuir equipos, repuestos, herramientas, en cualquier momento colocan ahí mismo el servicio de atención o de taller mecánico. ¿Ok? Entonces, por eso es fácil esa integración vertical hacia abajo. Cuando nos hablan de integración vertical hacia abajo, es eso, que el proveedor puede hacer mi competencia. Es decir, de ser proveedor, termine siendo competidor. Ahora, ¿eso qué termina siendo? Eso termina siendo negativo para la industria porque igualmente me permite que compita conmigo en cualquier momento. Luego dice, existencia de materia prima e insumos sustitutos. Dice que es bajo, claro, porque ese tipo de necesidad no se cubre con otro servicio, sino básicamente si es reparación mecánica, tiene que ser una reparación mecánica. Hasta el momento no hay otro servicio, ¿verdad?, que cubra la misma necesidad, sino es un taller de reparación. Entonces, eso es bajo, ¿ok? En el factor como tal. Dependencia del éxito de los clientes. Entonces, ¿qué tan dependiente, verdad?, es esa industria del éxito de los clientes? Eso es muy alto, porque fíjense que claramente, si los clientes se van satisfechos, entonces eso me va a generar a mí éxito como empresa. Bien. Posteriormente, vemos que en todos está negativo, entonces obviamente ahí no hay más nada que concluir. Esa fuerza de Porter es negativa y es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? Porque todas en su totalidad son negativas. ¿Ok? Entonces yo básicamente esto lo pudiese clasificar de una manera como muy fuerte, fuerte, débil y muy débil, por ejemplo. ¿Ven? Pero les decía eso mismo de la subjetividad porque va a depender de cada uno de ustedes. Ahora, claro,
Ojo, en este caso el poder de negociación de los proveedores ahí sí no tiende a ser subjetivo porque los 4 son negativos, tiene que ser negativo y decir que es muy fuerte. ¿Bien? Ok. Vemos entonces cómo también encontramos aquí la rivalidad entre competidores actuales. ¿Bien? Ok, y entonces allí evaluamos, por ejemplo, lo veíamos, el número de competidores en igualdad de volumen y capacidad. Yo lo tengo que conocer. Yo tengo que conocer a los 2 competidores que me mencionan en la descripción, si ellos tienen la igualdad de volumen y capacidad. En este caso, sí es alta, es decir, lo tienen y por eso termina siendo negativo para la industria. El incremento de la demanda dice que se prevé que haya un incremento de la demanda por la situación económica, es decir, entonces eso, el factor va a aumentar, lo que significa que es positivo para la industria, porque en ese caso sí, a mayor demanda, pues eso es favorable para la industria o el mercado que ya está existente allí. Bien, más o menos allí van a tener también la amenaza de productos sustitutos y por último lo que es el poder de negociación de los clientes. ¿Okay? Más o menos es para que cuando estén realizando el ejercicio sepan de dónde sale esta posición. Entonces, siempre es eso. Los factores sí los voy a tener aquí. Aquí siempre va a aparecer economía de escala, la lealtad a la marca. Eso siempre va a aparecer allí porque es lo que establece las fuerzas de Porter. ¿Qué es lo que va a cambiar? Si el factor es alto, es bajo. ¿Y qué va a cambiar? Si eso que sea alto o bajo termina siendo positivo o negativo para la industria como tal. Bien, ok, bueno, perfecto. Seguimos entonces, ya de aquí, de estas fuerzas de Porter, ¿verdad? Una vez tenemos el estudio, pasamos a hacer un análisis, por supuesto, porque más allá de los aspectos gráficos, yo tengo que tener una conclusión puntual. La conclusión tiene que ser puntual, pero ¿qué es aquello de esas 5 fuerzas de Porter? Entonces aquí hay una conclusión, nos dice, por medio del análisis de las 5 fuerzas de Porter es posible, ¿verdad?, determinar el nivel de atractivo de la industria, y en este caso, el nivel de atractivo de la industria termina siendo medio. Ahora, ¿de dónde sale eso? Que si es medio, que si es fuerte, que si es muy perfecto. Eso igualmente lo observamos del resultado que se obtuvo de cada una de las fuerzas. Por ejemplo, en la primera fuerza nos dice que es débil, ¿verdad? Que es positivo. Este sería muy fuerte, que es negativo. Luego tenemos fuerte, que es negativo, débil, positivo, y la que no aplica, que en este caso es la amenaza de producto sustituto, pero básicamente al colocar positivo o negativo, ahí no me va a afectar. ¿Ok? No me va a afectar. Entonces, si observamos, hay 2 débiles positivas. Fíjense que esta es débil positiva, esta también es débil positiva. Y tenemos muy fuertes negativa y fuerte negativa. Por eso estamos en un término medio. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos traducirle nosotros al gerente o al dueño de la organización cuál es el nivel de atractivo de la industria en donde él está incursionando? Entonces le decimos, ¿debido a qué? A que entre los factores de alto poder del proveedor, ¿ok? Así como la alta rivalidad que se presenta en el sector, que es motivado ¿a qué? A la baja diversificación de los competidores, al elevado número de competidores en igual volumen y capacidad, ¿verdad? Y que a pesar que no existen productos sustitutos y que las barreras de ingreso de la industria, por ejemplo, tienen tendencia medio baja o a veces son bajas, el factor o el nivel de atractividad de la industria tiende a ser medio. Eso es lo que nosotros concluimos en estas fuerzas de Porter. Es como traducirle a la persona y decirle, mire, a pesar de esto, el nivel de atractivo es medio. ¿Qué significa? Que sí puedes incursionar. Esa es la conclusión. Sí puedes incursionar, pero tienes que estar claro en qué. En que los proveedores, ¿verdad?, te van a arropar. Entonces tú tienes que saber negociar con ellos. En que la parte de la economía de escala, entonces tienes que invertir poco, pero tienes que a lo mejor mejorar los gastos en publicidad, en mantenimiento para atraer esos clientes que van a aumentar, porque nos dimos cuenta que la demanda va a aumentar. Entonces tengo que traer o atraer a esos clientes del nivel de atractivo de la industria. Bien. Entonces, esas terminarían siendo las conclusiones que nosotros obtenemos de lo que es las 5 fuerzas de Porter. ¿Ok? Vámonos ahora a los factores claves de éxito. Bien, factores claves de éxito. ¿Qué son los factores claves de éxito? Efectivamente, son aquellos factores que nosotros como estrategas, ¿verdad?, como gerentes, pensamos que nos van a llevar al éxito de la mejora en ese entorno. Entonces, realmente esto sí depende de ustedes, ¿ok? De lo que han observado, de lo que conocen de la industria. Por ejemplo,
uno de ellos, alianzas estratégicas con los proveedores. ¿Por qué? Nos dimos cuenta que la fuerza o el poder de negociación de los proveedores, como es para la industria, ellos tienen alto poder. Entonces yo tengo que buscar cómo aliarme con ellos, porque si yo genero esas alianzas estratégicas con los proveedores, a lo mejor empieza a disminuir esa debilidad que tengo en función de qué. Bueno, perdón, esa amenaza, ¿ok? Porque es externo. Esa amenaza que me está generando en que ellos puedan pasar de ser vertical a horizontal. Es decir, que pasen a ser mi competidor. Entonces yo mejor me genero estrategias y le hago alianzas, los atraigo a mí, ¿ok? Para tratar de qué? De que no se vuelvan mis competidores. No sé si lo ven por allí, ¿sí? ¿Ok? Segundo, capacitación constante en el personal, tanto en métodos como en procedimientos de trabajo y en el servicio. ¿Por qué? Porque esto me lo decía el IPC. Entonces, es importante que los trabajadores mejoren constantemente para que sean más puntuales, para que la calidad de servicio mejore y para que cuando yo diversifique en la cantidad de productos y servicios que ofrezco, también cuenten con esa mano de obra especializada. ¿Ok? Ajá. Rosalinda, Buenas tardes. buenas tardes. Profe, yo tengo una pregunta. Si yo determino que no es atractivo, Ajá. yo de igual forma tengo que seguir buscando estos factores de clave de éxito. Sí, sí, porque que signifique que no es atractivo, lo que te dice a ti es dos respuestas. Primero, si tú ya eres parte de la industria, ¿verdad? Es decir, tú ya estás incursionando allí, te dice claramente que tienes que cambiar de negocio, pero tú tienes que conocer qué verdaderamente son esas amenazas y oportunidades que tienes también en el entorno, porque lo único que conoces hasta el momento es que no es atractivo. Entonces yo tengo que cambiar de negocio, pero ¿cómo hago para hacer esa transición de cambio de negocio? Porque la transición del cambio de negocio tampoco puede ser, bueno, cerremos mañana. No, porque a lo mejor esos potenciales clientes que yo tengo ahora me los puedo llevar a mi nuevo negocio. ¿Ves? Entonces, simplemente, ¿qué me dice a mí? ¿No es atractivo? Mire, realmente no es mi culpa, pero en la industria no termina siendo atractiva. Tengo que cambiar de negocio. Esa es la respuesta. ¿Ok? Ok, gracias. Bien. Entonces, continuamos. El tercer factor clave, por ejemplo, dice aquí, cuadrillas dedicadas al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. ¿Por qué? Nos dábamos cuenta que en este caso, la inversión en lo que es maquinaria, tecnología y herramientas, decíamos que no era constante. Entonces yo al menos tengo que garantizar de hacer esos mantenimientos preventivos para cuidar la vida útil de los equipos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando alguien monta un autolavado de ese mismo de servicios de taller mecánico, no todos los meses, no cada 6 meses están renovando los equipos de autolavado, no se hace, pero sí tenemos que hacerles mantenimiento y a lo mejor ciertas mejoras de calibración, de estabilización para que no vayan a dañar o a perjudicar en el proceso del servicio. Entonces, a eso se le otorga. Otra pudiese ser la adquisición de tecnología de punta, lo veíamos. Tecnología desde todos sus aspectos, tecnología desde el manejo de cobranza, de todos los procedimientos que tiene la empresa y también, por supuesto, en el proceso de prestación del servicio. A eso se denomina esa adquisición de tecnología de punta. Y los precios competitivos, ¿por qué? Porque efectivamente la competencia, el nivel de atractivo es medio y nos dimos cuenta que la competencia es alta. Entonces yo tengo que competir con esos precios. Ahora, después que yo tengo estos factores, ¿ok? Que teóricamente nos dicen que no puede ser más de 10 factores, porque cuando yo empiezo a generar más de 10 factores, entonces ya la subjetividad aumenta. Entonces yo tengo que tratar de ser objetivo dentro de lo subjetivo. Entonces, viene ahora la parte de ¿qué? De las ponderaciones. Bien, esto ya, aquí sí viene una parte subjetiva. ¿En qué va la subjetividad? En la cuantificación, más no en la relevancia. Porque la relevancia debe ser unificada. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Asignar un valor, ¿verdad? Desde 0,01 o 0,1, ¿verdad? En función de la relevancia que yo creo que tiene cada uno de estos factores para yo alcanzar el éxito. Por ejemplo, si observamos la tabla, en este caso se les está dando la mayor relevancia al primer factor y al cuarto factor, que tienen 0,25. ¿Qué es lo que estoy considerando? Por supuesto, aliarme estratégicamente con los proveedores es vital, porque me di cuenta que existe ya alta competencia, la demanda va a aumentar, pero que a su vez los proveedores tienen alto poder y pueden cambiarse fácilmente a ser mi competencia. Entonces, allí es donde yo tengo que empezar con la prioridad, generar alianzas estratégicas.
Y también adquirir tecnología de punta porque estamos abarcando una nueva normalidad en la cual todo va orientado a servicios tecnológicos, todo va orientado a una aplicación. Entonces, si yo tengo una aplicación en la cual la persona programe una cita para un autolavado, programe una cita para un cambio de aceite, ¿por qué no? Entonces la persona va a decir, mira, como cuando tú vas, por ejemplo, a un restaurante, te dan un tiquecito, tú te puedes trasladar en cualquier parte del centro comercial, él suena y automáticamente tú vas y ya está el pedido listo. Eso no es. Entonces tú no vas a perder tiempo en cola en el autolavado, por ejemplo, o en la prestación de servicios, sino te dices, mire, yo tengo 2 por delante, sé que me citas a las 11 y a las 11 te atienden y te cambian el aceite, te cambian los frenos, te prestan el servicio. ¿Qué les parece? Efectivo, ¿verdad? Entonces, eso es adquisición de tecnología de punta. Posteriormente, capacitar a los empleados, porque lo mismo, ¿qué hago yo teniendo toda la tecnología de punta, aliarme con los proveedores que me va a generar mayor amplitud laboral si mis trabajadores no están capacitados para el manejo de esas tecnologías? También le doy alta relevancia a ese factor. Y por último, pues le doy medianamente relevancia a la parte del mantenimiento y los precios competitivos. ¿Ok? Es decir, la suma de todo eso sea 1. Fíjense aquí, 0.25 y 0.20 son 0.45, ¿verdad? Y tenemos 0.15, entonces son 0.60, y 0.25 más 0.15, eso me da 1. Eso es lo importante, que la sumatoria de todos los factores sume 1. ¿Bien? Ok. Rosalinda, ¿tienes otra pregunta? ¿Cómo tengo yo la calificación del taller Operelli y Servicios Vivas? O sea, ¿cómo? Ok, ¿eso qué ocurre? Nosotros, antes de esto, debemos hacer un estudio de la oferta, a grosso modo. ¿Qué es eso? Pues visitar ese competidor y conocer cómo es él en esa prestación de servicio, qué productos ofrece, qué precios ofrece, cómo son sus trabajadores, cuántos trabajadores tiene. Todo ese estudio nosotros lo debemos hacer para poder efectivamente decir, mira, sí, ellos tienen la cantidad y la cualidad necesaria para competir conmigo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros debemos manejar. Porque de esa manera es que nos damos cuenta que realmente compiten conmigo. Ok, Bien. y por aquí tengo una pregunta de Rosa que dice, ¿será necesario cambiar de negocio o al estudiar las amenazas puedo continuar con el mismo negocio mejorando y enfocándome en las amenazas? Ok, fíjate algo, Rosa. Es válida, sí, tu disertación, pero el detalle es que generalmente las amenazas, como nos dimos cuenta, son factores externos, ¿verdad? Y esos factores externos no van a depender netamente de tu posición, no dependen de nosotros. Si nos damos cuenta, ¿sí? Que un proveedor, yo obligar a que un proveedor no sea mi competidor, eso no depende de mí, ¿verdad? Yo obligar, por ejemplo, a que un competidor disminuya los precios o aumente los precios no va a depender de mí. De que no compre tecnología o no, eso no depende de mí porque son factores externos. Entonces, si yo realmente me doy cuenta en las 5 fuerzas de Porter que ese nivel de atractivo es muy bajo y que a lo mejor la inversión es muy alta, los costos son muy altos, pues terminaría siendo cambiar de negocio porque si yo precisamente va a arrojar una estrategia, porque si yo me mantengo en el mercado, no puedo controlar del todo esas amenazas. Entonces, es allí el detalle, es porque son amenazas precisamente. Ahora, por supuesto, amenazas las hay y van a existir en todo. No hay ninguna industria ni ninguna empresa que no posea amenazas. Y como tú lo dices, la idea es ir mejorando en esa puesta en marcha. Pero cuando la cantidad de amenazas sobrepasa las fortalezas, las oportunidades, entonces realmente a veces la estrategia es liquidar o cerrar el negocio y hacer un cambio. Aunque también les comento, a veces, y por eso les hablo de estrategia, a veces la liquidación de un negocio termina siendo una estrategia. Hay negocios en los cuales la estrategia o la rentabilidad termina siendo su liquidación. Por ejemplo, esas industrias de licorerías, discotecas, generalmente ellos aumentan sus ventas, generan su rentabilidad 1 o 2 años que son famosos y si ellos no están innovando, cierran, pero montan otro nuevo con otro diseño, otra idea y otra visión. Son los mismos dueños, pero cambian el nombre, cambian el local, ahora tienen otro ambiente, vuelven a hacer un boom, ¿verdad? Entre lo que es las ventas, la gente quiere ir a conocerlos y generalmente la rentabilidad de ellos está en la rotación de liquidar un negocio y abrir otro, liquidar un negocio y abrir otro, ¿ok? Estrategias. Entonces, realmente depende de la industria, pero más o menos a eso es lo que tú preguntas, Rosa, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Por aquí creo que
No, entonces continuamos. Bien. Ajá, Adriana, dime. Ajá, profe, pero, o sea, no sé, ¿no? Mi punto de vista, el abrir y cerrar negocios, el abrir y cerrar negocios para crear una estrategia tampoco sería beneficioso para una persona, diría yo, ¿no? Lo más viable sería mantener una estrategia en los costos o tratar de mantenerse en el mercado para evitar la competitividad entre otras empresas también, ¿no? Diría yo, No, no es sé. que, es, que es correcto tu posición, pero ¿qué pasa? Que realmente eso lo cambiarías en función del tipo de negocio y de la industria. Si tú me hablas de Claro. un supermercado, es lógico que ahí nunca, nunca, nunca va a ser rentable que tú cierres un supermercado y montes otro supermercado. No es rentable. Lo que pasa es que en este sector, Exacto. por ejemplo, de las discotecas, termina siendo rentable. ¿Por qué? Porque es un negocio que generalmente no tiende a perdurar en el tiempo porque la gente se aburre de ir a lo mismo. Entonces, es el boom el primer año en que tú vas y la cuestión, pero si tú no empiezas a innovar en ese negocio, ya la gente se aburre. Entonces tú vas a tener que cerrar, reestructurar todo, cambiar esta pared, tumbarla, ahora ponerla de otro sitio. Entonces liquidas, recoges los activos, te quedas con el inventario. Ese inventario te va a servir para la nueva porque es igualmente licor, es básicamente lo mismo, pero ¿qué haces? Claro. Cambias el nombre, montas otros colores y la gente, ay, mire, cambiaron tal sitio y van y vuelven. Entonces, generalmente es a eso a lo que me refiero, pero es un caso muy particular, ¿ok? No es generalizado porque, repito, dependiendo del tipo de empresa, eso no es lo común, pero es un caso particular y termina siendo una estrategia, ¿ok? Es a eso lo que me refiero. Exacto. Ok, está bien, profe. Ok, y por aquí tengo a Stephanie Velasco que me dice, como por ejemplo serían los calzados Caroni, que antes vendían zapatos y ahora venden medicina y comida. Eso es correcto, pero a eso se le conoce como estrategia de diversificación en el mercado, porque yo tenía un objeto al inicio y termino vendiendo o ofreciendo otros productos y servicios para generar mayor demanda, para generar mayor clientela o aumentar mis ventas, ¿ok? Perfecto. Entonces, continuamos. Vámonos ahora ya a la última parte, que ya es entonces es el objetivo final de la auditoría, generar esta matriz del perfil competitivo, ¿ok? Cuando tenemos esta matriz del perfil competitivo, yo me voy a traer mis factores claves de éxito, que ya yo los tengo aquí, eran 5, ¿verdad? Estos mismos 5 factores claves de éxito los voy a traer para esta matriz, ¿ok? Pero ¿qué hago ahora? Las ponderaciones son las mismas, ¿verdad? Que ya definimos anteriormente. Aquí coloco que eso suma 1, pero ahora me voy a comparar o las voy a comparar con mi competidor, lo que nos decía Rosalinda. Yo ahora tengo que comparar yo con mi competencia en función de esos factores claves de éxito. ¿Ok? Y ella también me hacía la pregunta, ¿y cómo sé yo, o a lo mejor de dónde sacan estos números? Por eso tengo que hacer un estudio de oferta al menos. Es decir, estudiar mi competencia muy bien, porque efectivamente estos números pueden terminar siendo subjetivos, pero tienen que buscarse de que sean lo más adaptado a la realidad. Por ejemplo, las alianzas estratégicas con los proveedores. Entonces yo me vengo para acá y digo, califico Motors, que soy yo, qué tan bueno tengo alianzas con estrategias con proveedores. Entonces yo puedo calificar del 1 al 4, diciendo que 1 es que no tengo alianzas estratégicas con proveedores, 2 es que tengo algunas estrategias, 3 medianas, ¿verdad? Y 4 que tengo con todos los proveedores tengo alianzas. Eso significa. Entonces, en este caso, Motors, pues se le asignó un 3. Recordemos que es un caso particular, un ejemplo, tiene 3. Ahora yo comparo a Taller Operelli y yo digo, mire, pero ¿sabes que Taller Operelli apenas tiene alianza con un solo proveedor y yo tengo con 3? Entonces a él le califico como 2. No le puedo poner 1 porque él sí tiene alianzas, solo que menos que yo. ¿Ok? Me vengo con Multiservicios Vivas. Ah, mire, él está en el mismo nivel de Taller Operelli. Le coloco 2. Bien. Ahora, ¿de dónde sale este RP? Esto es un ponderado de la calificación. ¿De dónde sale? Yo multiplico la calificación por esta ponderación. Entonces, 3 por 0.25, eso me da 0.75. 2 por 0.25, eso me da 0.50. 2 por 0.25, eso me da 0.50. Y así sucesivamente vamos calificando todos los factores claves de éxito. Precios competitivos, entonces yo me vengo, fíjense, todos estamos compitiendo, es decir, todos manejamos aproximadamente los mismos precios. Entonces yo a todos les coloco el 3. Bien, y así sucesivamente hacemos esta operación. ¿Para qué? Para obtener una sumatoria final que me dice a mí, fíjense, Motors, que somos nosotros, tenemos 2,85.
Taller Operelli tiene 2 y Multiservicios Vivas tiene 2,2. ¿Qué concluyo aquí entonces? Que nosotros somos los líderes en el mercado en función de esos competidores directos, porque somos aquellos que tenemos mayores factores claves de éxito con respecto a la competencia. Y yo puedo empezar a analizar y decir, bueno, miremos en qué. Fíjense, por ejemplo, las alianzas estratégicas vamos ganando, tengo que mantenerlas. Lo que me decía la compañera por el chat, de que a lo mejor, claro, hay amenazas aquí, pero vamos a mantenernos. ¿Por qué? Porque tengo ya una ventaja. Yo soy el que domino en las alianzas estratégicas, mi competencia no. Voy a mejorar. Voy ahora a tener más estrategias. Voy a ver quién me falta por hacer alianza y la voy a hacer. Eso es lo que busco. Por ejemplo, en el siguiente, que es la parte de la capacitación, tengo 3, pero mire, Multiservicios Vivas casi me alcanza. Voy a mejorar. Voy a capacitar aún más o a mejorar los métodos de trabajo. ¿Ok? Y así sucesivamente voy comparando. Ok, bien. Dime, Rosalinda. O si a lo mejor yo en mi auditoría interna destaco que puedo seguir adelante con el negocio, podría ser una opción. Sí, lo que pasa, exacto, lo que pasa es que efectivamente hasta ahorita vamos con la externa, ¿sí? Cuando veamos la interna, ahí precisamente podemos complementar y concluir a lo mejor que la estrategia no es cerrar, sino sobrevivencia. Ahí vamos a ver una matriz, pero para no adelantarme totalmente, pero vamos a ver una matriz que clasifica mi empresa por productos, si es una matriz vaca, si es una matriz hueso, si es una matriz estrella o si es una matriz interrogante. Si yo caigo en la matriz hueso, eso realmente me está diciendo a mí que tengo que liquidar la empresa porque es lo que hacen los huesos. ¿Sí? Entonces, significa que no, definitivamente yo tengo que cerrar esa empresa y cambiar de negocio. Si me otorga que estoy en una matriz estrella, significa que tengo que aprovechar al máximo mi empresa en este momento porque estoy al tope de ventas. Entonces, como el que dice, tengo que aprovechar porque soy el producto estrella en el mercado. Si genera la vaca, entonces, ¿qué es lo que hacemos generalmente con las vacas? Ordeñarlas, ¿verdad? Entonces, es allí donde me está diciendo, mire, a lo mejor no soy el estrella, pero es el momento en que tengo que sacar el mayor flujo de efectivo en mi empresa, porque es donde está dando en la mayor cantidad de ventas, por ejemplo. Y si da en interrogante, es porque entonces me diría a mí que tengo que generar ahora o una nueva estrategia para posicionarme en vaca o en estrella, o en tal caso, irme a hueso. Bien, pero entonces eso lo vamos a ver, como tú dices, en la auditoría interna vamos a llegar a ese proceso que realmente me va a clarificar el estudio. Recuerda que hasta el momento hemos visto solo auditoría externa, estamos llegando hasta la matriz, pero hasta ahorita lo que pudiésemos decir es, mire, si no es atractivo, pues debería yo salirme del negocio, hasta ahora. ¿Sí? Ok. Pero más adelante, pues, clarificamos eso, ¿sí? Ok. Ok, y me dice Rosa, solo mejoramos y actuamos con lo que podemos controlar, que son los factores externos. Y eso es correcto, Rosa. Muy bien. Ok, entonces continuamos. De allí tenemos la matriz de perfil competitivo. Hacemos un análisis, ¿verdad? Una conclusión, ¿verdad? Del qué significa esa matriz, a qué hemos llegado, más o menos como les estoy mostrando. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer entonces ya un resumen de la matriz de evaluación de factores externos. En esta matriz de evaluación de factores externos, yo debo tomar en cuenta factores clave que ya tengo 5, que son los anteriores, pero puedo agregar otros si es necesario. Ojo con esto. Solo si es necesario. Si yo considero que no es necesario agregar más factores, ya esta matriz del perfil competitivo termina siendo la misma matriz de evaluación de factores externos. Ahora, si yo llego a este punto y digo, mire, hay factores adicionales que tengo que incluir, entonces tengo que generar esta matriz de evaluación de factor externo, que no es otra cosa que incluir nuevos factores, cambiar ponderaciones, porque ahora vamos a tener más factores, tengo que, por supuesto, generar nueva relevancia, volver a calificar y volver a ponderar, y entonces de esa manera encontrar un resultado total ponderado. Bien. Pero les repito, no es obligatorio, no es necesario. Yo se los estoy colocando aquí en el ejemplo para que vean cuál sería lo máximo a lo que nosotros podemos llegar en esta auditoría externa y por supuesto, pues entonces concluir. ¿Qué concluimos? De acuerdo al análisis de factor externo, arrojó un valor de 2,35, que es este. Bien, si yo no agregara más factores, yo me iría por 2,85, que es el que obtuvimos aquí. ¿Ok? Y dice lo que constituye una amenaza menor. ¿De dónde vamos a sacar esos valores? Igualmente en la teoría, que fue lo de la clase anterior, ahí hay una tablita donde nos dice por intervalos cuándo es una amenaza mayor, cuándo es una amenaza menor, cuándo es una oportunidad mayor y cuándo es una oportunidad menor. Entonces, fíjense lo que nos decía también la compañera.
a pesar de todo lo que hemos hablado, hemos visto que hay cosas muy buenas, ¿verdad? Y que, mire, aquí nos dimos cuenta, en la competencia somos los mejores hasta el momento, tenemos amenazas. Concluimos que hay una amenaza menor y que tenemos que mejorar. ¿Pero por qué? Porque en esos casos dependerá de mí generar mayor competencia, volverme una ventaja competitiva para que esa amenaza menor termine convirtiéndose a lo mejor en una oportunidad menor. Y por qué no más adelante en una oportunidad mayor. ¿Ven? Pero si aquí a lo mejor esto me da una amenaza mayor y el número es muy bajo, 1, prácticamente 1, 1,2, significa que yo no cuento con nada, no me favorece la industria y tampoco estoy apoyando a los niveles de competencia de mi organización. ¿Ven? Entonces, ¿qué me está arrojando la auditoría externa? Cosas muy negativas. En este caso, no me está arrojando cosas muy negativas, me está advirtiendo, porque si nos vamos al IPC, en el IPC salimos en el tercer intervalo, estábamos medianamente bien, ¿verdad? Nos decía que podemos mejorar, nos dimos cuenta que en el nivel de atractivo de la industria es mediano, o sea que sí es una industria atractiva, nos dimos cuenta que somos los mejores en función de los competidores, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar y mejorar desde lo interno para tratar de mejorar o de aumentar esos factores que están haciendo que yo no sea una oportunidad, sino que sea una amenaza menor. ¿Bien? Y bueno, en eso es que consiste esta parte de la auditoría externa. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, duda, algún otro comentario? ¿O estamos bien? Bien. Bueno, gracias Adriana. Ok, bueno, espero que les haya gustado el encuentro del día de hoy, que les haya aclarado dudas, que les sirva sobre todo para el crecimiento personal, para el crecimiento profesional y pues invitarlos por supuesto aquí en el aula virtual a que den ya entonces respuesta a esa segunda actividad que es un caso práctico en el cual ustedes van a desarrollar esa auditoría externa. ¿Ok? Ahí tienen igualmente el caso, está la descripción y ustedes lo único que deben hacer pues es aplicar la metodología que vimos el día de hoy, este caso práctico que tienen aquí. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier novedad, estoy a total disposición para aclarar sus dudas. Leo aquí una última pregunta. Dice, ¿usted considera que una empresa que venda productos farmacéuticos y compite con muchas más que tienen los mismos proveedores podría mejorar y competir obteniendo mayores ventas por el récord de despacho? Claro que sí, porque fíjate algo. ¿Dónde está la amenaza en este caso? ¿Sí? Que todos los competidores tienen los mismos proveedores. O sea, que allí no te vas a poder enfocar porque va a ser muy complejo generar otras alianzas o quitarle esos proveedores a los existentes. Pero entonces, ¿en dónde tienes que mejorar tú? En el IPC externo, es decir, complacer a tus clientes. Porque date cuenta que si tú mejoras ese IPC externo, implícitamente estás generando fortalezas y estarías generando debilidades que son internas y que es donde está la diferencia. Entonces, es allí en donde tú, por supuesto, puedes tener las mayores ventas. Sé puntual, genera esos factores que vimos en el IPC, sé puntual, ten empleados de calidad, calidad de servicios, variedad de productos, mejora en los aspectos tecnológicos, ¿sí? Todo eso es lo que te va a hacer a ti, en este caso, mejorar. ¿Bien? Ok, bueno, entonces me despido. Un placer haber estado con ustedes la tarde de hoy. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Y les repito, cualquier duda, estoy totalmente a la orden. Bien.